Muy buenos días para todos quienes están hoy aquí en la sala José Pedro Varela de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Es un inmenso gusto recibirlos. Esperemos ser los mejores anfitriones a lo largo de estos 3 días en estas terceras jornadas de la Red Latinoamericana de Archivos Literarios. Es un gusto el encuentro y es un gusto además que Biblioteca Nacional sea la sede de estas jornadas que reúnen a académicos, investigadores, intelectuales de 7 países distintos y que efectivamente cumplen con uno de los primeros significados de la palabra red, efectivamente. Así que recibimos con muchísimo gusto a los participantes y expositores de Argentina, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, España y por supuesto Uruguay. Para la Biblioteca Nacional, en mi nombre como director y para todo el equipo de funcionarios de Biblioteca Nacional, es un gusto saludarlos. Creo que deberíamos empezar por los agradecimientos. Es lo que corresponde, lo primero es lo primero es agradecer. Y hay una serie de agradecimientos muy importantes. Sin duda, el primero es para Elena Romiti, quien me acompaña aquí en la mesa, doctora, académica e investigadora de Biblioteca Nacional del Uruguay, coordinadora de esta red latinoamericana de archivos literarios que se creara aquí mismo en Montevideo en el año 2018. Pero bueno, si esta convocatoria ha sido un éxito, si estas jornadas van a dejarnos tanto como todos esperamos con ansiedad, es gracias al trabajo de Elena, pero al mismo tiempo al trabajo del equipo de organización y producción de estas jornadas, que estuvo integrado, obviamente junto a Elena, por los investigadores y docentes Vanessa Arta Sánchez, que también nos acompaña aquí en la mesa, Néstor Sanguinetti, que anda por allí, Alejandra Dupico, que también está aquí, que además integran el grupo de investigadores de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Creo que lograron convocar a una serie de expertos soberbia. La lista de ponencias y de coloquios que está aquí es de muy alto nivel. Es un programa excepcional realmente, y estoy intentando ser objetivo, y de hecho en la propia cocina de la organización, esto estaba pensado para una jornada que durara 2 días, y fue una avalancha de propuestas de distintos puntos del mundo, de distintos países, que quisieron sumarse, quisieron estar, quisieron participar. Por suerte hoy los estamos recibiendo aquí en Montevideo, y aquel esquema inicial de 2 días termina en 3 días, como decimos aquí en el Río de la Plata, a todo trapo. Quiero agradecer también, además del grupo de investigadores, obviamente, de Biblioteca Nacional, al equipo de Biblioteca Nacional que, desde hace varias semanas está trabajando de manera muy seria para que esto salga a la perfección. Me gustaría destacar los departamentos de logística, la Secretaría de Dirección y también, por supuesto, el Departamento de Comunicación. También queremos decirles, y ustedes lo podrán ver, estas jornadas de manera íntegra, todas las exposiciones van a quedar filmadas, van a quedar registradas y luego se podrán, las compartiremos en redes de Biblioteca Nacional del Uruguay, pero además quedarán en modalidad on demand, por decirlo de alguna forma, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, y por ende van a poder ser vistos, compartidos y escuchados, más allá de su versión en vivo, digamos. Además de tarde, me gustaría agregar que va a haber una mesa aquí en esta sala con libros a la venta, publicaciones de Biblioteca Nacional, muchos de ellos de las que se hará referencia en las ponencias y muchos de los cuales forman parte de la mejor tradición de Biblioteca Nacional en tanto investigación en archivos literarios como, por supuesto, en publicaciones. A mí me gustaría partir con una doble pregunta disparadora, digamos, en estas palabras introductorias. ¿Por qué Montevideo y por qué la Biblioteca Nacional del Uruguay? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿No? Es una especie de
ubi sunt latino, pero traído a este particular presente. Bueno, yo creo que una de las primeras formas de responder estas dos preguntas, que podrían tener unas respuestas bastante amplias, es destacar, subrayar que Montevideo ha sido y es hoy, y esperamos que se siga proyectando hacia el futuro, como un nodo literario. Probablemente desde aquel primer impreso que tuvo esta ciudad, cuando todavía no era la República Oriental del Uruguay, era todavía el Virreinato del Río de la Plata, éramos parte del Imperio Español, durante las invasiones inglesas, contexto de guerras napoleónicas, 1807, desde aquel primer periódico llamado de manera bilingüe. Esto es interesante, el origen del impreso en el Uruguay es bastante híbrido ya. La Estrella del Sur o The Southern Star, hasta los libros más recientes de las nuevas generaciones de escritores uruguayos, Montevideo y en particular la Biblioteca Nacional del Uruguay es el reflejo de esta nación literaria, es el reflejo de esa creatividad, básicamente en papel, hoy ya abierta a otras plataformas. Y en particular, permítanme tomarme unos minutos para hacer una breve síntesis histórica del estudio de los archivos literarios en esta institución. A mediados de la década de 1940 del siglo XX, con el impulso del profesor Roberto Ibáñez, comienza el estudio sistemático, serio, profundo y académico organizado de los archivos literarios en el Uruguay, a partir del archivo inicial del pensador y escritor José Enrique Rodó. En esto el Uruguay es bastante pionero, el contexto de la época era muy particular en el mundo, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas, buena parte de la intelectualidad europea había emigrado, sobre todo a Estados Unidos, en algunos casos como en la Guerra Civil Española, a México, a Cuba, a Venezuela y también al Río de la Plata. Y los archivos estaban o destruidos, o dispersos, o perdidos, o en pleno caos. Desde Montevideo, en una tarea en principio pequeña, porque era la obra de un solo hombre, comenzó la llegada paulatina de un archivo que es gigantesco, y nadie mejor que Elena Romiti para hablarlo a lo largo de estos días, en un trabajo excepcional. Un archivo muy, muy extenso, casi 20.000 folios, de que todavía no se ha terminado su exhaustiva clasificación. Ese archivo, José Enrique Rodó, fue el germen, fue la semilla de algo que en su momento se llamó el INIAL, era el Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios, y luego, en un proceso administrativo, fue plegándose e integrándose a la Biblioteca Nacional del Uruguay, y hoy es el Departamento de Investigaciones Literarias, del cual el grupo de investigadores que va a presentar a lo largo de estas jornadas pertenece, trabaja y lo constituye. Ya desde allí, desde aquel trabajo inicial, se entendía el valor de documentos fundamentales para profundizar, descubrir, poner en contexto y vincular la obra de un autor, no solo consigo misma, sino también con su propia vida, con el resto de su obra y en circuito con intelectuales de su país y, por supuesto, redes, nuevamente, del extranjero. Y vaya si era importante, como decía, cuando Uruguay entonces era un país muy abierto a la inmigración, al intercambio intelectual, y también recibía algunas de las figuras literarias más importantes del mundo. Bueno, el INIAL fue, y esto lo voy a decir en términos rioplatenses, pero también hay españoles aquí en sala, así que, y en términos futbolísticos, fue como la reserva, las inferiores o la cantera de una serie de críticos literarios y de grandes investigadores de archivo que pasaron por aquí. Por ejemplo, por nombrar algunos, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, Carlos Maggi, Maneco Flores Mora, por nombrar los iniciales. Luego, a través de las décadas, se engrosó el archivo literario de la Biblioteca Nacional, fueron llegando sucesivamente archivos muy importantes hasta hoy, como el de Julio Rey Reisig, el de Delmira Agustini. Creo que es importante nombrar a algunos de los protagonistas de la época. No quiero aburrirlos, pero el entonces ministro Juan Pibel Devoto, el entonces director de la Biblioteca Nacional Dionisio Trillo Páez,
el también director luego de Biblioteca Nacional, Arturo Sergio Vizca, o más recientemente los escritores y directores de Biblioteca Nacional, Tomás de Matos y Carlos Liscano, hasta llegar a nuestros días con un conjunto de unas 190 colecciones diferentes. 190, estamos allí, 190 colecciones de documentos y papelería personal de intelectuales uruguayos de todas las épocas. Quiero destacar esto con firmeza, sin jactancia, pero con mucho orgullo. No es común que una biblioteca nacional latinoamericana tenga una colección de esta magnitud y de este volumen. La Biblioteca Nacional del Uruguay integra, por supuesto, una asociación de bibliotecas nacionales de Iberoamérica. Coordinamos grupos de trabajo, tenemos una asamblea anual, nos reunimos, tenemos relaciones y vínculos que son académicos y son personales. Y realmente quiero decirles que la Biblioteca Nacional del Uruguay en este sentido no es única, por supuesto, pero tiene un rol destacado a nivel continental. Me parece que había que remarcarlo en una instancia como esta. Desde muy temprano se incluyeron colecciones de los mayores intelectuales uruguayos y de muchísimos importantes intelectuales menos conocidos, tanto a nivel internacional como incluso a nivel interno. Ya muy tempranamente, en 1949, como para que se dimensione el carácter pionero, estas líneas de investigación en el INEAL dieron como resultado una publicación de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Luego, a lo largo del tiempo, apareció una revista en el año 61 que se llamó Fuentes, y luego, a partir de 1966, de manera bastante consistente, a pesar de los sucesivos cambios políticos, sociales, tecnológicos y de humanos, ¿no? A nivel de funcionales en la biblioteca, se ha continuado con la publicación de una revista que tiene un ritmo anual, ¿sí? Salvo excepciones, y que, bueno, llega hoy a una tercera época de trabajo insistente, paciente y muy serio sobre muchos de los archivos que integran la Biblioteca Nacional del Uruguay. Me parece muy importante destacar, por ejemplo, en la tercera época, ¿sí? Desde el año 2008 para aquí, la participación de Ana Inés Larreborges como coordinadora de esa revista, fundamental. Y me gustaría destacar en particular, yo no sé si Ana Inés está hoy aquí, pero sí me gustaría destacar a la académica e investigadora de Biblioteca Nacional Karina Blixen y los 7 volúmenes de la colección Lo que los archivos cuentan, que llevó adelante a lo largo de la década del 10 de este siglo, que es un trabajo excepcional, que destacamos particularmente y que también lo pueden encontrar íntegramente colgado en la web de Biblioteca Nacional o en su versión física que va a estar, como dije, disponible hoy de tarde en un stand aquí en esta sala. Pero por supuesto la revista de la biblioteca no es el único soporte a nivel editorial de las investigaciones en archivos, que son nacionales y que por supuesto también son internacionales, porque por suerte tenemos la capacidad de tener vínculos muy fuertes con el exterior, tanto en visitas presenciales como a nivel virtual. En las últimas 2 décadas se publicaron libros referidos a grandes escritores uruguayos y también a grandes escritores extranjeros que tienen documentación propia en el archivo literario. Desde el año 2020, que nos toca el alto honor de estar al frente de la Biblioteca Nacional, hasta ahora hemos recibido y hemos adquirido en la doble modalidad algunos archivos intelectuales tan disímiles como notorios de personajes como Víctor Pérez Petit, Carlos Maggi, Mario Arregui o Nancy Bacelo, entre muchos otros. Y en algunos casos me gustaría destacar la colaboración explícita de la Academia Nacional de Letras, tanto Karina como Elena son académicas también, de número allí, y creo que, durante la presidencia del doctor Wilfredo Penco también hubo una colaboración importante de la ciudad que vaya si benefició a la Biblioteca Nacional. En estos 4 años hemos publicado libros basados en investigaciones de archivo sobre Francisco Acuña de Figueroa, Delmira Agustini, Ideal Vilariño, Fernán Silva Valdés, la revista 2 siglos dedicada a la historia de la Biblioteca Nacional, y acá hago un mínimo paréntesis,
La Biblioteca Nacional se fundó en el año 1816, 14 años antes de la, digamos, construcción o concepción de la República Oriental del Uruguay como la concebimos hoy, que es con su constitución de 1830. La Biblioteca Nacional del Uruguay tiene unos jóvenes 208 años, y esto también es un elemento de destaque para las bibliotecas nacionales de Iberoamérica. La revista monográfica sobre Emir Rodríguez Monegal, que se llamó simplemente Emir, la revista, la más reciente, dedicada a la actuación intelectual de Luis Alberto de Herrera. Y basta repasar el programa de estas jornadas para ver el equipo completo de investigadores de Biblioteca Nacional, con temas, en mi opinión, muy jugosos y atractivos, que van desde Acuña de Figueroa, Emilio Oribe, Idea Vilariño o Felisberto Hernández, entre muchos otros. Además, quiero nombrar dos aspectos concretos. Estamos confeccionando el primer catálogo completo del archivo literario de Biblioteca Nacional. Pensamos tenerlo pronto para finales de este año, a todo color y con una colaboración muy importante del grupo de investigadores de Biblioteca Nacional y de un grupo de intelectuales, y aquí, por ejemplo, está Jean-Philippe Barnabé, entre otros, que participaron, iba a decir desinteresadamente e interesadamente, porque hay mucho amor a esos archivos, y han tenido textos que, bueno, que engalanan esa publicación, así que creo que es un trabajo colectivo y colaborativo muy importante. Y además, por supuesto, no puede ser obviado en estas épocas el uso de la tecnología como herramienta, ¿no? La digitalización y los trabajos de exposiciones e investigaciones virtuales, muchos de los cuales están disponibles en la página web de Biblioteca Nacional. Una última palabra para la red y para Montevideo, porque de las dos preguntas, una era, bueno, ¿por qué Montevideo? ¿Por qué la Biblioteca Nacional? Bueno, creo que por algunas de estas razones que he apenas pincelado a lo largo de esta cronología. Creo que desde su propia fundación, y ahora Elena imagino que hará más, hablará con más minucia de esto, en 2018 la Red de Archivos Literarios ha venido desarrollando un trabajo intenso a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional. Creo que el concepto de red, de vínculo, de romper fronteras invisibles, que lamentablemente todavía están, que coartan una visión de mapa que es más extenso, más rico que los mapas nacionales, son más completos, y creo que, bueno, justamente, valga la redundancia, enriquecen el panorama intelectual regional y también internacional. La intención de generar una cartografía, vaya si el programa de estas 3 jornadas vuelve a reflotar esa cartografía, bueno, está representado con académicos de estos 7 países que van a compartir sus trabajos y que vamos a disfrutar de ellos en estos 3 días. Es por todo esto que tenemos la enorme felicidad de estar hoy aquí con ustedes en Montevideo, deseosos de escucharlos y de compartir nuestras investigaciones con sus investigaciones. Así que de esta forma quedan solemnemente abiertas las terceras jornadas de la Red de Archivos Literarios Latinoamericanos. Muchísimas gracias. Ahí está bien, a esta altura. Bueno, buenos días a todos. Creo que ya estuve saludando a la mayoría de los invitados y no voy a enumerar todos los agradecimientos porque creo que el director ya los hizo y una de las cosas que tenemos que cuidar en estas jornadas es el tiempo, porque tenemos un programa realmente extenso. Así que bueno, voy a leer para ser más precisa las reflexiones que fui elaborando, recordando el camino que hicimos desde 2018, cuando fundamos por primera vez esta red aquí en la biblioteca, y nada más que eso. Así que empiezo. Mi comunicación lleva por título Red de Archivos Literarios Latinoamericanos, Teoría y Praxis Situadas. Desde el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, entonces, les damos la bienvenida a estas terceras jornadas. Recordemos que las primeras de la red tuvieron lugar en esta biblioteca el 5 y 6 de septiembre de 2018.
El segundo encuentro fue en Buenos Aires, en el marco del LASA Cono Sur, en junio de 2019. Luego sobrevinieron dificultades fundamentales, la pandemia entre ellas la más importante, y hoy estamos retomando lo que 6 años atrás llamamos un diálogo incipiente. Muchas cosas han cambiado en el mundo y la pregunta de inicio, sin duda, es cuáles son las transformaciones acontecidas en el área de los archivos literarios latinoamericanos. La pregunta conlleva el supuesto de la importancia del tema en Latinoamérica y la existencia de una articulación entre sus numerosos centros documentales. En tal sentido, importa recordar que el proyecto de esta red se planteó con el principal objetivo de generar una mayor articulación entre los archivos latinoamericanos. No se trataba de un planteo original. En el año 2005, Ana Pizarro abría el coloquio internacional A Invenção do Arquivo Literário II de la Universidad Federal de Minas Gerais. Su conferencia inaugural se tituló A América Latina como Arquivo Literario, Gabriela Mistral, no Brasil. Y en aquella oportunidad ya subrayó la necesidad de especificaciones del archivo de la memoria continental. La voy a citar. El conocimiento no es abstracto y descontextualizado. Al contrario, dice Walter Mignolo, es una manifestación de la diferencia colonial. Exactamente por eso se impone la necesidad de uno o varios archivos articulados, accesibles en el espacio cibernético de la memoria literario-cultural del continente. Precisamos establecer las condiciones para elaborar un discurso sobre nosotros mismos. Fin de cita. A su vez, por aquellos años, desde el lado argentino, Claudio Maíz y Álvaro Fernández Bravo publicaron el libro Episodios en la formación de redes culturales en América Latina. Eso fue en el año 2009. Allí definieron el concepto de red en su doble nivel operativo y estudiaron la potente estructura de redes en la historia de la literatura latinoamericana. En este panorama anterior a las jornadas de 2018, algunas de las necesidades planteadas y aún vigentes para alcanzar el objetivo de la articulación de los archivos continentales eran las siguientes. Las voy a enumerar para ser más precisa. Traspasar la tradicional frontera de incomunicación entre el área luso-brasileña y la hispánica. Creo que vamos a tener que hablar bastante de esto porque tenemos una delegación de Brasil poderosa. Muy importante. Luego, el incremento del trabajo colectivo y multidisciplinar. Propender a la apertura de las literaturas y archivos nacionales hacia las diversas regiones latinoamericanas. Desarrollo de la observación y registro de cambios de paradigma en las prácticas literarias y archivísticas. Profundizar los estudios referidos a las diferencias específicas de los archivos latinoamericanos, las consecuencias cognitivas y prácticas del tránsito de los archivos papel a los archivos digitales, la consideración de archivos de minorías excluidas de la cultura letrada, la relación del archivo literario latinoamericano y las identidades fragmentadas. Ante este estado de la cuestión, en 2018 propusimos la realización de una red presencial que tuvo lugar en Montevideo. La presencialidad en una era que ya se manifestaba bajo la impronta creciente de la digitalización tuvo como consecuencia una cierta solidez relacional que permitió y habilitó la continuidad del proyecto. El interés de los archivos literarios y culturales latinoamericanos
responde a la reflexión que desde hace décadas destaca la construcción de una perspectiva propia para ver en Latinoamérica. Se trata de considerar el estudio de nuestros archivos desde un pensar situado. Este pensar, al funcionar en pos de la articulación regional, puso en contacto el locus concreto de cada archivo con los demás, a través de sus representantes, los archivistas latinoamericanos. De modo que la presencialidad de cada archivista funcionó como elemento de continuidad con sus lugares respectivos en una exitosa operación sinecdóquica. Parecería que en los últimos años la praxis archivística se ha desarrollado y fortalecido en la mayoría de las regiones latinoamericanas. Sin embargo, no se observa un igual nivel de desarrollo en el área de sus producciones teóricas. Y esto, a pesar de que los trabajos desarrollados desde los archivos locales los presentan como fuentes primarias de producción de conocimiento y memoria. Pensamos que aún falta reflexionar sobre los soportes teóricos de la investigación en archivos literarios de la región, su historia y la memoria literaria que ellos contienen. También considerar los temas referidos al diálogo que se puede hacer visible en los archivos latinoamericanos, su trama y la red que configuran. Y aún hace falta abrir el espacio de visibilidad para la presentación de los archivos literarios y sus actuales procesos de digitalización. Hoy proponemos aunar esfuerzos para el desarrollo de los estudios de una praxis y una teoría situada de los archivos literarios latinoamericanos, de manera que el objetivo de la articulación no solo se cumpla en el mencionado diálogo entre archivos, sino entre la teoría y la praxis que gira en torno a ellos. Si podemos imaginar la articulación de los distintos archivos regionales en una línea de horizontalidad, la que en esta instancia queremos propiciar tendría su representación equivalente en una línea vertical, puesto que la articulación de teoría y praxis comienza dentro de cada archivo, para luego expandirse en la red plural de ellos. Con el añadido direccional que exige nuestro pensar situado, que siempre parte inductivamente de la praxis y el locus concreto, para luego ascender a la producción teórica correspondiente. En este campo de reflexión, pensamos que el estudio de los archivos literarios latinoamericanos se inscribe y coincide con los lineamientos mayores de la teoría literaria latinoamericana. Si dentro de esta última las categorías de heterogeneidad y transculturación, acuñadas respectivamente por Cornejo Polar y Ángel Rama, resultan fundacionales, entendemos que deben ser consideradas como instrumentos para la investigación y estudios de la archivística latinoamericana. A partir de estas categorías, que resultan instrumentos efectivos para indagar en cada uno de los archivos latinoamericanos y en el corpus de la red de relaciones del área continental, se llega a observar y considerar las diferencias específicas que median con el archivo europeo. Según Pizarro, están signadas por las características del orbe postcolonial, la inestabilidad política, la hostilidad de la naturaleza, la fragilidad local ante la globalización, el rasgo fragmentado de la memoria y la identidad del sujeto latinoamericano. En los años que han pasado desde el planteo de Belo Horizonte, el estudio de archivos ha crecido considerablemente, así como la amplitud semántica del término, en la ruta iniciada por Foucault con su Arqueología del Saber de 1969. Este crecimiento, sin duda, es global, pero podemos afirmar que tiene mayor énfasis en América Latina. Los archivos fragmentados
tras siglos de luchas y marginaciones culturales, generan la intensidad del afán archivístico de investigadores e intelectuales en busca de la memoria y la identidad social perdidas. La teoría literaria latinoamericana, en tanto que teoría inserta, aporta otro concepto que debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer visible la teoría de la archivística latinoamericana. Se trata de la categoría del balbuceo teórico, acuñada por Hugo Achugar en su libro Planeta sin Boca de 2004. En red con la heterogeneidad de Cornejo Polar, ella opera como pauta rectora del funcionamiento del archivo latinoamericano y es correlato de la ya citada noción de fragmento. Emerge del discurso fragmentado latinoamericano, entre cuyas innumerables formulaciones se distingue paradigmáticamente la del habla del Calibán rodoniano. Este es un claro ejemplo de teoría situada en relación con la praxis local. El balbuceo teórico se alinea ajustadamente con la metáfora del título Planeta sin Boca. Ambos enunciados proponen la misma idea de la diferencia estigmatizada por el mundo eurocéntrico de no presentar un discurso homogéneo, equivalente a la imposibilidad de hablar bien o simplemente hablar. La alteridad y la heterogeneidad son su soporte conceptual. Desarrollo más extensamente la fundamentación de la categoría en cuestión en el artículo Los archivos literarios de la región sur latinoamericana, publicado en la revista Lo que los archivos cuentan 2, a que hacía referencia el profesor Trujillo. En el artículo inicial del libro, Achugar suma un tercer soporte al que llama espacios inciertos, introduciendo la idea de lugar, que ha jugado un papel fundante en las letras latinoamericanas. En el momento del primer cruce de culturas, los descubridores europeos registraron un lugar nuevo, al que llamaron, efectivamente, Nuevo Mundo. Desde entonces, nuestras culturas y archivos quedaron enlazadas a ese lugar desconocido en que el latinoamericano vive, piensa y escribe de otra manera balbuciante y fragmentaria. Voy a citar las palabras de introducción al libro Planeta sin Boca de Hugo Achugar, porque realmente creo que explicitan muy bien el concepto de balbuceo teórico. Dice así: con el escándalo, con esas palabras, concluía originalmente el ensayo, la ponencia, la reflexión leída en un lejano congreso en julio del año 2002. Ahora que la recojo como parte de la introducción a estos planetas sin boca a mediados del año 2004, me doy cuenta que ya entonces estaba prefigurada la idea de esos espacios inciertos en que se han convertido mis reflexiones. Es decir, ya estaba la idea de reivindicar el fragmento, de proclamar con orgullo que lo mío, y en cierto modo una antigua y fuerte tradición del pensamiento crítico latinoamericano letrado y no solo letrado, es un balbuceo, que balbucear no es una carencia, sino una afirmación. Fin de cita. Si el programa de acción de la teoría y la praxis de los archivos literarios latinoamericanos sigue los 3 pasos propuestos de estudio de archivos literarios concretos, investigación y desarrollo de sus articulaciones y redes, producción de conocimiento situado según los parámetros de su teoría inserta. Si se entiende que efectivamente hay una pauta operativa centrada en la categoría del balbuceo teórico, que se sostiene en otras que le anteceden, como la de la heterogeneidad, la alteridad, el fragmentarismo y la de espacios inciertos, pienso en la importancia de ingresar dentro de la red la noción de brecha cognitiva en nuestras reflexiones archivísticas. La brecha
o abismo cognitivo primordial que se generó con el descubrimiento de América en 1492, poco tiempo ha pasado, fue el resultado del cruce cultural más grande acontecido en Occidente. El intento de tender puentes analógicos a lo largo de la historia latinoamericana ha puesto de manifiesto la imposibilidad de los discursos de la armonía y la imborrable presencia de las heterogeneidades. En otras palabras, el abismo cognitivo sigue presente e innavegable en muchas regiones del continente. Esta marca se replica en los archivos literarios que abren sus puertas a la investigación no solo de los procesos de génesis creadora, sino a las operaciones cognitivas de sus autores. Pensamos que en este último territorio se debe avanzar y que desde las antiguas brechas cognitivas ancestrales, aún presentes, se deben tender estudios que también iluminen comparativamente las actuales brechas digitales en las que se posicionan los últimos desafíos de nuestra archivística y que nos colocan frente a los futuros archivos de los escritores del presente. La poética cognitiva, desde hace algunas décadas, estudia las producciones literarias como generadoras de conocimiento y significado, así como a la cognición en sus funciones estructuradoras de la arquitectura cerebral desde la vida prenatal. En nuestro país hemos reflexionado sobre el tema en el área educativa, específicamente en la asignatura didáctica de la literatura, eje central de la carrera de profesorado de literatura de formación docente. Proyectamos un avance en la línea de investigación que estudia los procesos cognitivos en textos y archivos literarios para el año 2025, en el marco de la primera carrera de posgrado de didáctica de la literatura que se va a inaugurar en la Universidad CLAE. Se trata de un proyecto sin antecedentes en el ámbito nacional e internacional, porque la tradición uruguaya separa los estudios de literatura de los de lengua. Cada uno tiene su respectiva y específica didáctica. En el pasaje de lo real a lo ficticio se centra una compleja operación cognitiva de la que se da cuenta en la literatura y que se procesa en el laboratorio de los archivos, donde se hace visible la gesta creativa. El trabajo de disciplinas relacionales como la neuroeducación, la didáctica de la literatura y la archivística literaria permitirá abrir nuevas líneas de investigación en la red de los archivos literarios latinoamericanos, de especial interés para la observación de los procesos de producción de conocimiento en el cruce con los procesos creativos. Si la literatura posibilita la expansión del escritor y del lector hacia mundos plurales, el archivo de los primeros redimensiona dicho movimiento expansivo hacia lo desconocido, como sucede en toda situación de aprendizaje. En los archivos se observa cómo el autor construye su producción, cómo desenvuelve complejas operaciones de lectura y escritura, cómo selecciona y transforma sus insumos dentro del régimen autopoético. El estudio comparado de estos aspectos cognitivos de la archivística latinoamericana permitirá también descubrir patrones y variables para profundizar y fortalecer la teoría y la praxis que venimos desarrollando. En este punto se suman otros registros teóricos que aportan ventanas al tema de la brecha cognitiva. En tal sentido, queremos recordar las reflexiones del profesor Reinaldo Márquez, que está aquí en primera línea, expuestas en su libro Archivos literarios, teorías, historias, desafíos del año 2015.
A partir del tratamiento práctico de las colecciones conservadas en el Archivo de Escritores Mineiros, situado en la Universidad Federal de Minas Gerais, desarrolla la propuesta para el área latinoamericana de la categoría del anarquivista, un modelo de investigador de archivos literarios que deconstruye la línea de lectura establecida, subvirtiendo el orden original u oficial. Seguir la ruta de lectura del anarquivista en comparación con la del arquivista abre el campo de estudios de la que podríamos llamar provisoriamente archivística cognitiva. Las categorías de heterogeneidad, balbuceo teórico, fragmentarismo, brecha cognitiva, anarchivística, en el cruce de la teoría y la archivística latinoamericanas, coexisten interactuando dentro del concepto del margen. Margen o periferia identifican el contexto de escritura latinoamericano y suelen dejar marcas en los antetextos y textos que se conservan en los archivos y aún sobrevivir al pasar a la obra édita. Pero es en los archivos donde aparecen más cruda e intensamente, generalmente en documentos personales, pero también literarios como cartas. Traigo dos breves ejemplos de lo que se ha dado en llamar la periferia de la periferia o el margen del margen. Se trata del caso de dos escritoras, Enriqueta Lisboa, de Minas Gerais, que vivió entre 1901 y 1985, y Clara Silva, que nació en Montevideo y vivió entre 1902 y 1976. Vidas paralelas. En los archivos de ambas, radicado el primero en el acervo de escritores mineiros de la Universidad Federal de Minas Gerais y el otro en la Biblioteca Nacional de Uruguay y la Biblioteca Nacional de España, se conservan cartas a críticos, escritores, amigos, que revelan la subalternidad y la dependencia que mantienen con ellos a la hora de ingresar sus producciones al sistema literario local. Desde las marcas de sus marginalidades se reconocen en sus archivos el resto de las categorías enunciadas con anterioridad. En el primer caso, en carta de Mario de Andrade a Enriqueta Lisboa, escrita el 28 de enero de 1944 desde San Pablo, el líder modernista encara el tema de la conspiración de silencio que padece su amiga y de la cual por momentos confiesa formar parte. Voy a leer un pasaje traducido. Y los críticos, dice Mario de Andrade, escribe Mario de Andrade, ¿qué hacen los señores críticos que no escriben sobre ti? Está habiendo sin querer una verdadera conspiración de silencio en torno del menino poeta, por lo menos de los críticos que yo sigo. Sergio Millet, Antonio Cándido, Álvaro Lins y Guillermo de Figueiredo. Y yo mismo, que adoro el libro, quedo críticamente confundido para hablar. No consigo exactamente saber, en ese revuelo tan tenue y sutil de lirismo, cuál fue tu intención. Y la crítica precisa explicar las intenciones. La verdad es que no perteneces a las líneas generales de la crítica de nuestra poesía, ni de sus problemas e intenciones. Eres un atajo, una clareira, algo así en el camino. No quise traducir clareira porque no hay palabra en español que para mí exprese lo que quiere decir clareira. Nosotros podemos decir claro, pero no es lo mismo claro que clareira. Así que dejé el clareira. Para algunos resulta una piedra. Ahí va. Para algunos resulta una piedra en el zapato, pero para la mayoría pasa sin reparar en ella. A veces quedo medio irritado porque te respeten y no te den el lugar que tú mereces. Tú, clareira mía, tendrás por cierto que contentarte toda la vida
con los que saben aprovechar la gracia divina de las clareiras para descansar y saben que es en los atajos que los pajaritos cantan más. Es la carta de un poeta. La fascinante imagen de la clareira, que al traducirla al español pierde muchas de sus dimensiones, no solo simboliza a la poeta marginada del eje San Pablo-Río de Janeiro, por mujer y por provinciana, sino a una obra que no es entendida por la crítica patriarcal del momento, un espacio desconocido fuera de las rutas transitadas. La imagen encontrada por el gran poeta y crítico modernista para representar a su amiga poeta reúne contradictoriamente rechazo y belleza. Una imagen que Enriqueta asume y acepta como lugar de vida, a tal punto que ya en el último tramo de su existencia declara: «O privilegio que me foi conferido de proceder de viva voz a uma abordagem de minha própria poesia é motivo de constrangimento, para quem fez do silêncio e da sombra a sua morada». Es un texto de una conferencia titulada Poesía, Miña Profesión de Fe, de 1978. Por su parte, Clara Silva vive una situación similar, como lo atestigua su relación epistolar con el escritor y crítico español Guillermo de Torre, que vivió entre 1900 y 1971, radicado en Buenos Aires, donde formó familia con la pintora Nora Borges. Este sorprendente epistolario, conformado por 82 piezas, fue publicado por primera y única vez en mi libro Los archivos ficcionales, La sobreviviente de Clara Silva, que es del 2015, gracias a la generosa autorización de Miguel de Torre Borges, que sin leerla, porque no conocía la correspondencia, autorizó la publicación de la misma. Son pocos casos los que yo recuerde que tienen estas características. A diferencia de Enriqueta Lisboa, Clara reprocha una y otra vez la falta de compromiso del crítico con su obra. Este responde en carta del 23 de julio de 1951. Querida Clara, ¿cómo escribirte entonces? ¿Qué tono adoptar si cualquier cosa que te diga, aun las razones más sinceras y verídicas, han de parecerte frías y políticas? En verdad, encantadora e inaguantable amiga, que el métier literario tan azaroso y lleno de sacudidas no parece cosa hecha para tus nervios. Como tienes la cabeza tan dura, y perdóname esta manera directísima de hablar, aún no has querido comprender por qué motivos tu novela no pudo publicarse en Losada. Es decir, Guillermo de Torre trabajaba en la editorial Losada y no gestionó la publicación de esta primera novela de Clara Silva titulada La sobreviviente, siendo muy amigo de ella. De la lectura de la totalidad de este epistolario se comprende que también en este vínculo convivieron amor y rechazo, con la variable de que para Guillermo de Torre, Clara no era la hermanziña, sino un amor imposible que permaneció oculto y olvidado en estas cartas secretas, que ya no son más secretas. En ambos casos, la marca de la marginación se superpuso a las relaciones afectivas, representaciones literarias de un conflicto real. Son ejemplos de archivos cruzados por voces heterogéneas y articuladas en redes que operan según una constante de tensiones y contradicciones propios de las literaturas del margen. Desde estos dos casos de escritoras que dialogan con líderes de sus respectivos sistemas literarios, surge la observación del contexto y las múltiples relaciones con redes autorales y textuales que sin duda tanto Enriqueta como Clara procesaron a la hora de gestionar su escritura.
En sus archivos se advierte la convergencia de sus operaciones genéticas con las redes y su dinámica intertextual. Ambas estuvieron vinculadas al ejercicio profesional de los estudios y la investigación literaria. Clara Silva trabajó en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca en la época del Lineal. Mediados estos trabajos por el discurso crítico de sus respectivos referentes. Tanto Mario de Andrade como Guillermo de Torre guiaban las lecturas y procesos de escrituras de sus amigas, por ejemplo, cuando les proponían la lectura del archivo europeo, actuando como mentores. En otras palabras, se trata de la convergencia de sus archivos personales con el archivo continental y europeo. Si este modus operandi es tan intenso en los ejemplos de las escritoras, también refleja el del archivo latinoamericano en general, cuyo estudio requiere del contacto permanente de la crítica genética con las redes culturales en su contexto histórico. Resultado de dicha convergencia y sus marcas textuales son los archivos ficcionales, más visibles en el margen del margen. El estudio de estos es otra puerta de entrada a la especificidad de los archivos literarios latinoamericanos. Ahora quisiera, ahí lo tienen, pasar a referir las novedades que la cartografía actual de este encuentro tiene en relación al encuentro de 2018. Acá tenemos el mapa general de los archivos que van a estar presentes en estos 3 días. De la comparación con el mapa de las jornadas de 2018 surgen cambios y avances importantes. El primero, la mayor presencia de archivos literarios de Brasil. Si ustedes miran la zona Brasil, verán que tenemos 6 ponentes de Belo Horizonte, de Bahía y de San Pablo. Iba a venir Río, pero no llegó. Un hecho que podemos calificar de histórico, dada la apuntada frontera de incomunicación entre el área luso-brasileña y la hispánica en el continente. Y que debemos a los esfuerzos del profesor Reinaldo Márquez, socio fundador de nuestra red, que ha colaborado y dialogado con nosotros, enriqueciendo el panorama de la archivística literaria de nuestra región. A él todo nuestro agradecimiento y bienvenido a la enorme, para nosotros, numerosísima delegación de Brasil. Otra gran novedad es el ingreso en esta red de archivos de Perú. Lo ven allí, nunca había estado presente Perú. Nos cuesta el tráfico de relaciones con Perú. A partir de la presencia de las colegas de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que trabajan en una red de archivos literarios de mujeres y humanidades digitales. Les damos la bienvenida. También se presentará en estas jornadas el archivo del gran poeta y artista plástico peruano Jorge Eyelson, archivo que está situado en Florencia, en la Universidad de Florencia, de quien se conmemora este año el centenario de su nacimiento. De especial relevancia es sin duda la presentación del archivo de Juan Ramón Jiménez por el magisterio desplegado en las redes hispanoamericanas y muy recordado aquí en Montevideo. Agradecemos la presencia de la directora de la cátedra, Juan Ramón Jiménez, de la Universidad de Huelva, profesora Rosa García. Creo que está en el mapa también. Está un poco lejos, pero está. La red tiene en esta oportunidad una mayor participación de archivos de escritores argentinos. Llegan por primera vez archivos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad de La Plata y de la Universidad Nacional de Rosario. Esta expansión de la red en la provincia de Buenos Aires y fuera es responsabilidad del profesor Rodrigo Carezani, que está allí, militante socio fundador de estas jornadas.
En esta oportunidad tenemos que agradecerle, además de la presentación de los avances del Archivo Rubén Darío que dirige la Universidad Nacional de 3 de febrero, la presentación de las obras completas de Darío, que es un trabajo en marcha porque son muchos volúmenes, un trabajo de muy largo aliento que cuenta con la colaboración de los mejores especialistas en el tema y que tiene también una sección en la Universidad de Notre Dame. Lamentablemente la profesora de la Universidad de Notre Dame, María Rosa Olivera Williams, no pudo llegar y va a venir, pero seguro que Rodrigo nos va a ilustrar sobre ese capítulo del Archivo Darío en el día de mañana. Muy especialmente tenemos que celebrar el trabajo realizado por la profesora María Cristina de Almagro, también miembro fundacional de esta red, en el archivo de la escritora uruguaya Armonía Somers, que está situado en la Universidad de Poitiers y que ha dado sus frutos en la publicación de la edición crítica de Solo los elefantes encuentran mandrágora, de la colección Archivos del Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Poitiers. Se trata de la edición más importante, doy fe porque ya la recibí, hecha hasta el momento de esta novela, en diálogo directo con el archivo de la escritora. La presentación de la obra tendrá lugar mañana y pueden entonces ver el detalle de ella en este programa. También está presente en nuestro mapa actual Chile, con el archivo fundamental de Gabriela Mistral, y un lugar central dentro de estas jornadas tiene la presentación del archivo de Ángel Rama, propiedad de la familia del autor y que será presentado por su hija Amparo Rama. Nuestro departamento de investigaciones presentará 11 de las colecciones del Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Fundado, como decía el director, a partir de la donación de la papelería de José Enrique Rodó en 1940. A diferencia de lo que acontece en otros países donde se conservan las colecciones de autor en las universidades, en Uruguay la biblioteca es la mayor depositaria de documentos de autores nacionales. Por último, quiero señalar que cerraremos las jornadas con un conversatorio coordinado por Reinaldo Márquez y Rodrigo Carezani, donde escucharemos las conclusiones y proyecciones de los ponentes de la red a los efectos de seguir construyendo nuestra hoja de ruta. Creemos que conservar esta tradición de ágora en las jornadas de la red transforma el final en comienzo y asegura un futuro de mayores expansiones por los espacios inciertos de la archivística latinoamericana. Entonces, con gran alegría, iniciamos ya las terceras jornadas de la Red de Archivos Literarios Latinoamericanos y esperamos que se sientan como en casa. Muchas gracias.